Los síntomas asociados al esófago son la disfagia cuando hay dificultad para deglutir. Generalmente una disfagia que implica obstrucción de la vía esofágica. Budinofagia cuando hay dolor al deglutir. Pirosis cuando hay ardor, dolor retroesternal, es esta regurgitación ácida. La gente lo llama las vinagreras. Nosotros sabemos que es una pirosis, un reflujo. Puede verse alorrea cuando hay aumento de la secreción salivar o halitosis cuando hay un aliento, digamos, entre comillas, desagradable, ¿no? Urinoso, uremia, manzana y la cetoacidosis, ¿no? Útil en un absceso de pulmón, un sonio en el colon hepático, etc. Se llama piclita cuando hay vómito salival matinal, que se puede dar en las gastritis. La náusea es una sensación de asco sin ingerir alimentos, puede estar relacionada con el esófago, el estómago, hígado. La arcada se refiere a la náusea con esfuerzo, o sea que la náusea más esfuerzo y vómito. El vómito puede tener origen digestivo o origen digestivo. Acuérdense siempre que el centro del vómito se encuentra a nivel del bulbo, ¿no? Por eso es que cuando hay cefaleas intensas o meningitis, el paciente puede tener vómito explosivo sin tener un problema digestivo. Otro síntoma frecuente asociado a esófago es el hipo. Cuando hay inflamación puede haber irritación del, ¿cómo se llama el músculo, el nervio? Nervio frénico. Puede haber dolor esofágico relacionado o no con la delusión. Para estudiar esófago, además de la clínica, tenemos el encefalograma varitado para ver la actividad peristáltica, la fluoroscopía, la videofluoroscopía, las endoscopías, la manometría y la taximetría, que son se puede evaluar la actividad peristáltica del esófago a través de una endoscopía poniendo unos balones y registrando la actividad, ¿no es cierto?, peristáltica. También se puede hacer la manometría esofágica, ¿no? Y la primera patología que vamos a revisar es el reflujo gastroesofágico. Pueden haber eventos aislados de reflujo. ¿Quién no ha tenido un momento a comer una comida muy copiosa y te echas a dormir y de repente sientes una regurgitación ácida? Puede ser normal cuando es muy esporádico, pero cuando es frecuente y persistente el reflujo gastroesofágico es patológico. Para que haya reflujo, enfermedad o reflujo gastroesofágico ERGE, tiene que haber una afectación de que del esfínter esofágico interior. Esto es importante. Cuando hay disfunción del esfínter esofágico, ¿no?, interno, es que hay reflujo. La hernia yatal puede predisponer cuando sube por el diafragma, parte del contenido o la estructura del estómago, puede haber una hernia yatal, pero por sí sola no origina síntomas de reflujo. ¿Qué tiene que haber para que haya reflujo? Una afectación del esfínter esofágico interior, ¿ya? El reflujo puede ser fisiológico cuando es muy esporádico, pero puede haber cuando ya esto es frecuente, cuando causa mucha molestia y denominamos enfermedad por reflujo esofágico. Puede haber erosivo o no erosivo. Hablamos de reflujo gastroesofágico cuando hay la presencia del contenido gástrico y o duodenal en el esófago, ¿no?, que no es precedido de vómitos y o de vómitos. Hay un reflujo gastroesofágico cuando el flujo es retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Y hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, aquella enfermedad en que el paciente presenta disminución de su calidad de vida debido directamente a los síntomas del reflujo y o a las complicaciones físicas derivadas de esto. Entonces entendemos. Cuando hay un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y luego hacia la cavidad oral, hablamos de un reflujo gastroesofágico. Esto es anormal si es muy frecuente y da molestias. Y para que haya un reflujo tiene que haber una incompetencia del esfínter esofágico interno. El reflujo es el flujo retrógrado del contenido gástrico al esofágico. Pregunta, ¿el contenido gástrico es semejante al contenido esofágico? ¿La mucosa gástrica es igual a la mucosa esofágica? Jóvenes, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez, han comido un bistec? ¿Han comido un bistec? ¿Tú te imaginas la cantidad de ácido que tiene que haber y de enzimas? Hialina, ácido gástrico, amilasa, lipasa, bilis, para que este
tejido, este bistec, se convierta en, se diluye y al final termine siendo aminoácidos, glucosa, etc. Tiene que ser un ácido muy fuerte. Entonces imagínate que este ácido del estómago se pase al esófago. ¿Qué va a pasar? Lo va a inflamar, lo va a erasionar. Y la enfermedad de reflujo gastroesofágico es muy delicada. ¿Por qué? Porque terminas con una esofagitis y luego el esófago de Barrett es una enfermedad premaligna. El flujo se da del estómago al esófago, que es anormal, por falla del tono del esfínter esofágico inferior. Puede haber un reflujo fisiológico de muy breve duración y muy esporádico, y es patológico cuando es persistente, que va a causar síntomas, pirosis, piorefluidación, lesiones en la mucosa esofágica, pues que esta no tiene mecanismo defensivo frente al ácido clorhídrico, ¿cierto? Ven acá, este es el esófago, este es el esfínter esofágico inferior, este es el diafragma, este es el estómago. Normalmente no debiera pasar sino cantidades muy mínimas, muy pequeñísimas cantidades de esófago, porque cuando hay un reflujo muy importante por la insuficiencia del esfínter esofágico inferior, se produce el reflujo, ¿cierto? Reflujo se puede presentar en personas sanas de forma esporádica, después de las comidas, durante 5 minutos, son muy raras, en las noches no dan complicaciones, ¿no? Normalmente hay una barrera anatómica antirreflujo, ¿no?, que permite el aclaramiento del volumen residual, y la barrera fisiológica está a nivel preepitelial con la mucosa, el epitelio mismo y las posepiteliales. La barrera anatómica antirreflujo, el esfínter esofágico inferior, el diafragma y el ligamento freno-esofágico. La hernia hiatal puede predisponer al reflujo, pero para que haya reflujo tiene que haber condición sine qua non, una insuficiencia del esfínter esofágico inferior. El esófago debe tener una capacidad de eliminar el material refluido o retenido del estómago, que es muy poca cantidad. Aclaramiento de volumen, se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico. ¿El esófago tiene actividad peristáltica o no? De arriba hacia abajo. Si es al revés, sería una actividad peristáltica o unas terciarias. La actividad peristáltica es eliminar todo el contenido del esófago hacia el estómago. Esa es parte del mecanismo de protección. Pero además, ¿no es cierto?, tiene que haber un factor de aclaramiento residual donde se neutralice el ácido presente en el pequeño remanente que queda en la fase anterior, ¿no? Hay que eliminar eso. El aclaramiento esofágico, lo que queda acá, tiene que pasar por actividad peristáltica, se cierra el esfínter y luego ya no hay reflujo, ¿no es cierto? Eso tendría que suceder. Y obviamente es importante la capa de moco, la producción de bicarbonato y la capa acuosa, que van a hacer un tamponamiento en ese contenido residual gástrico que pasa al esófago, lo tiene que tamponar, lo tiene que neutralizar. También tienen que estar presentes los factores epiteliales, ¿no es cierto?, la integridad de la membrana celular, ¿no?, que va a permitir que, digamos, no se dañe el epitelio, y los factores posepiteliales, que son los nutrientes, ¿no?, el contenido de bicarbonato que hay, ¿no?, digamos, a nivel de la circulación también. Entonces, todo esto tiene que proteger el esófago de la acidez del estómago. Factores defensivos: el esófago intraabdominal, una pequeñísima, entre 3 y 5 centímetros del esófago que pasa hacia la parte intraabdominal pasando por el cardias. Tiene que haber un esfínter esofágico inferior competente que soporte 15 mililitros de mercurio. La resistencia natural de la mucosa, la peristalsis primaria, el aclaramiento esofágico y la salivación y peristalsis secundaria son factores defensivos. Y obviamente acá hay un epitelio escamoso, tiene que haber, este es el diafragma, este es el cardias, tiene que haber integridad y el esfínter esofágico inferior. Factores agresivos: si hay un relajamiento del esfínter, si el pH del material refluido es muy ácido o muy alcalino, si hay muchos episodios de reflujo, si la duración del reflujo es muy amplio o hay retardo de vaciamiento gástrico, son factores que pueden constituir, ¿no?, factores agravantes para la enfermedad de reflujo gastroesofágico.
los agentes ácidos, la pepsina, la bilis, la tripsina, que van a refluir hacia el esófago, van a dañar este esófago y van a producir la esofagitis, ¿no? Vemos el hernia y la hernia yatal. Una hernia yatal es decir, la producción del contenido gástrico por encima del diafragma puede predisponer, pero hemos quedado en que hernia yatal no es sinónimo de enfermedad por el reflujo esofágico. Tiene que haber incompetencia del esfínter esofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se produce cuando hay un desequilibrio entre el factor agresivo y el factor defensivo. Cuando predomina el factor agresivo. ¿Cuáles son los factores agresivos? Un esfínter relajado, un alto contenido de ácido, actividad peristáltica normal o daño de la mucosa que va a permitir que no tenga una buena cantidad de moco. Y si los factores agresivos son mayores, se va a producir el hernia, ¿cierto? Si hay disfunción del esfínter esofágico inferior, si hay incompetencia de la barrera de reflujo, si hay un reflujo patológico y falta de o falla en los factores anatómicos, se va a producir este desbalance, y si predominan los factores agresivos se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las manifestaciones son muy claras, jóvenes. Pirosis es esta regurgitación de contenido ácido. Hay pirosis, hay reflujo ácido y regurgitación. Y menos atípicas, disfagia. ¿Por qué se produce disfagia? Porque va a quemar, entre comillas, el contenido ácido, parte de la faringe. Pasa hacia el alimento y te va a doler. Hay disfagia, odinofagia, hay eructos, singulto, hipo, náuseas, hipersalivación y equivalstral. Pero la característica es la regurgitación ácida. Todo el contenido pasa hacia el esófago por incompetencia de este esfínter, no sé, que va a producir en primera instancia una esofagitis erosiva. Pero lo bonito, lo interesante, jóvenes, es esto. No solamente te produce la regurgitación ácida. ¿Qué va a pasar? El paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico puede tener manifestaciones extraesofágicas. El paciente puede tener tos crónica, ¿por qué? Por inflamación de la faringe, va a tener una faringitis crónica, tos crónica. Estos abuelitos que tosen de noche no es que necesariamente tengan faringitis, pueden tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico y una manifestación adicional que es la tos crónica. Pueden hacer bronquitis, episodio de asma, absceso pulmonar. ¿Por qué podrían hacer absceso pulmonar? Porque pueden microaspirar el reflujo. Entonces eso es importante. Puede haber dolor peculiar, entonces mucho cuidado. No es que el abuelito tenga tos crónica, no es que el abuelito tenga una faringitis crónica o que tenga un asma nocturna. Puede tener de fondo una manifestación de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede haber sensibilidad dental. ¿Te imaginas tú el ácido que esté dañando las encías o dañando también la, digamos, dentina? Puede haber sensibilidad dental, gingivitis. Puede haber laringoespasmo, disfonía, voz persistente, dolor faríngeo, disfágico, latente, linfágico, titis media, entonces es importante. Si alguien viene, doctor, tengo cada vez una regurgitación ácida y en la noche cuando me echo tengo tos frecuente, no mejoro, tengo una faringitis o tengo una gingivitis o se ha dañado la encía o ese abuelito tiene aspiraciones. Puede tener una patología respiratoria así, pero usted tiene la responsabilidad de buscar si tiene o no esofagitis, ¿no? O reflujo gastroesofágico. En la clasificación de Montreal pueden haber enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden haber síndromes esofágicos o extraesofágicos. Lo principal es el reflujo de contenido ácido, ¿de acuerdo? Y esto puede traducirse en síntomas de reflujo típico o también puede haber dolor torácico por reflujo, pero desde el punto de vista anatómico puede haber una esofagitis. Esta esofagitis puede generar estenosis por reflujo o el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión premaligna, ¿no? Por cómo está, y también puede haber, digamos, como lesión premaligna el desarrollo de un cáncer del esófago, ¿no? Y en cuanto a síndromes extraesofágicos, puede haber tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, ¿no?
erosión dental por reflujo, la sinusitis, faringitis, fibrosis pulmonar o otitis media, ¿no? Doctor, ¿me da 10 minutitos para terminar? En una endoscopía podemos encontrar diversos grados de lesiones, ¿no? La endoscopía alta con biopsia es el procedimiento estándar para comprobar el tipo y la extensión del daño hístico del reflujo. ¿Por qué es importante el diagnóstico correcto del reflujo gastroesofágico? No solamente por las manifestaciones gastrointestinales y respiratorias o extraintestinales, sino por la esofagitis y por el riesgo de ¿qué? De una neoplasia de esófago. Ven acá la esofagitis aguda, hay un compromiso de inflamación neutrófica a nivel de la mucosa y de la submucosa. Y las complicaciones pueden ver la estenosis péptica, se añade la disfagia como síntoma. Acuérdense, primero es la inflamación, luego es la cicatrización, puede haber ulceración y hemorragia general crónica, puede haber desencadenamiento ferropénica, puede haber metaplasia columnar en el tercio inferior del esófago y desarrollo en el esófago de Barrett. Tiene riesgo de displasia y evolución a adenocarcinoma esofágico. Puede haber acá, esta es una estenosis péptica, el paciente tiene disfagia, le haces una radiografía varitada y encuentras acá las zonas estenóticas, ¿no es cierto? El paciente va a tener que tener un tratamiento altamente especializado de dilatación, ¿no? Puede haber el esófago de Barrett, donde hay un epitelio columnar, en la cual se van a encontrar células anormales. Miren ustedes acá este gran contenido inflamatorio a nivel del esófago, ¿no es cierto? El esófago no tiene los mecanismos de protección adecuados para soportar la alta acidez del contenido gástrico. Este es un esófago de Barrett donde ya se considera una lesión premaligna. Se ve aquí en los casos de la metaplasia intestinal en el esófago de Barrett, ¿no? Otra patología, jóvenes, referida al esófago es acalasia. La acalasia es la incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse al deglutir. Cuando usted come tiene que haber una actividad peristáltica, ¿cierto? Cuando el bolo alimentario va pasando, tiene que relajarse. ¿Cómo se llama el esfínter? El cardias, ¿cierto? Si el esfínter gastroesofágico no se relaja al deglutir, por daño de las células ganglionares se va a producir la acalasia, ¿cierto? En la acalasia el esófago torácico también pierde actividad peristáltica normal y se dilata, produciendo un megaesófago. La acalasia es un trastorno que se presenta generalmente en gente de edad media, entre los 25 y 60 años. La acalasia puede tener un origen idiopático de degeneración neurogénica, infecciosa. La enfermedad de Chagas puede darte acalasia, degeneración del nervo vago, un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica que puede desencadenar acalasia, tumores por mecanismo paraneoplásico, una enfermedad de Hodgkin, un carcinoma también como parte de los paraneoplásicos, ¿cierto? Entonces, si hay destrucción de los nervios del esfínter esofágico inferior, primario por infiltrado de linfocitos T, por pérdida de nervios inhibitores, o secundario por degeneración de la función neuromuscular, este esfínter no se va a abrir. Y si no se abre, se va a detener la comida y va a comenzar a dilatarse, ¿no es cierto? Hay hipertonía del esfínter y falla de este esfínter para la relajación. En el reflujo el esfínter estaba laxo, en la acalasia está cerrado, no se dilata. Hay aumento de la presión intraluminal, el esófago estará dilatado. Si tú encuentras un paciente con esófago dilatado, tienes que pensar en una acalasia y pérdida progresiva de la peristalsis, ¿cierto? Este es un paciente que tiene disfagia, come, tiene dificultad, pero ¿cuál es la característica? Tiene una regurgitación horas posterior a la ingesta. Una cosa es yo como algo y vomito, pero este hombre come, todo se acumula en el esófago y después tiene un vómito o una regurgitación postprandial tardía, porque tiene un daño en la relajación del esfínter esofágico inferior por la acalasia, ¿cierto? El cuadro clínico de una acalasia es una disfagia a sólidos y líquidos progresiva. Hay regurgitación postprandial tardía, tos nocturna, el paciente tiene dificultad para eructar y generalmente como el paciente no va a alimentarse porque todo lo come y lo requiere en el esófago y luego lo vomita o lo regurgita, comienzan a tener pérdida de peso.
si presento un paciente con disfagia progresiva, con regurgitación postprandial tardía, con dificultad para evitar pérdida de peso, puede haber dolor precordial, pirosis, podemos sospechar de una calasia. Acuérdense, doble resaltador, si el paciente tiene disfagia, regurgitación postprandial tardía y pérdida de peso, puedo estar pensando en qué, en una acalasia. ¿Qué hay en la acalasia? El esfínter esofágico inferior está cerrado, está colapsado, ¿ya? El esofagograma nos va a ayudar al diagnóstico de esta acalasia. Hay pérdida de la peristalsis primaria, hay vaciamiento pobre con retención de comida, con nivel hidroaéreo, hay una gran dilatación, tortuosidad y esófago sigmoideo, y esta es una característica del pico de paja. Ven acá, es un esófago muy dilatado, termina en punta porque está cerrado el esfínter, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el paciente tiene disfagia, tiene una regurgitación postprandial tardía y tiene un esófago donde no se ve la actividad peristáltica, está muy dilatado y termina en el pico de paja. Estamos frente a una acalasia, ¿no? Ven acá también, esófago dilatado, ¿no? Y el esfínter esofágico inferior cerrado o esteroso. La manometría nos va a dar, es el estándar para la definición, ¿no?, de la evaluación de la falta de peristalsis, la falta de las contracciones, ¿no es cierto?, y una presión elevada del esfínter esofágico inferior. Generalmente esto lo hace el gastroenterólogo en su gabinete. Y finalmente, dos palabras, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que tiene disfagia, primero a sólidos y luego a líquidos, gran pérdida de peso, dolor retroesternal, puede tener disfonía, ronquera, tos o hipo, podemos sospechar de un proceso degenerativo a nivel esofágico. La disfagia obliga a plantearnos problema esofágico, y si es con pérdida de peso, más aún cáncer. Ven acá, se le hace la radiografía validada con esófago y miren ustedes aquí hay este estrechamiento, ¿no es cierto?, que puede ser neoplásico. Jóvenes, nos quedamos ahí. Les agradezco mucho su atención y damos la bienvenida al doctor Avilés, pidiendo la disculpa pues por un poquito de retraso. Adelante, doctor. Muchas gracias.